Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Juan Carlos. Están en Canalizando Piscis, canalizando esta energía mágica, mística de Dios, de este signo, de esta energía y por supuesto de este canal. Y en este episodio voy a continuar con la serie del Kybalión. Hoy toca el principio de género, que de hecho se divide en dos, género y género mental. Este es el último de estas 7 leyes, de estos 7 principios. Así que estoy muy contento de que estés aquí estudiándolos conmigo. Y pues como siempre te invito a profundizar más, a comprar el libro, a leerlo por completo, ya que yo hago un resumen de las partes que me parecen más importantes, que por supuesto son muchas páginas, muchos párrafos, pero pues obviamente tú vas a tener una percepción distinta a la mía. Entonces, como siempre, te invito a comprarlo para poder profundizar personalmente. Y pues vamos a empezar. El prefacio del principio de género dice así: el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Quiero empezar con una frase que viene ya casi al final de este capítulo, pero me parece muy importante. Y dice así: la mayoría de las personas realmente no emplean el principio activo, sino poco, y están contentas con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instalados dentro de su mente a partir de otras mentes. Ok, está importante, está llamativo lo que dice. La mayoría de las personas realmente no emplean el principio activo, sino muy poco, y están contentas con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instalados dentro de ellos a partir de otras mentes. Y es muy importante. Entonces, si no queremos vivir inconscientemente de las ideas, conceptos e ideologías instalados dentro de nosotros a partir de otras mentes, tenemos que profundizar en estas leyes y en estos conceptos. Entonces vamos a empezar. La palabra género se deriva de la raíz latina que significa engendrar, procrear, generar, crear, producir. Una consideración momentánea les mostrará que la palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, refiriéndose al último a las distinciones físicas entre las cosas vivientes macho y hembra. El sexo es meramente una manifestación del género en un cierto plano de el plan o la gran mente física, el plano de la vida orgánica. Y eso es muy importante porque aquí nos dice, entre paréntesis, que este concepto, esta ley, es una ley que es una manifestación que se hace desde cualquier concepto o generación o plano de vida física. Vamos a tener esta dualidad de género, principio activo y activo y negativo, o macho y hembra, o femenino y masculino. Entonces es muy importante que integremos y entendamos esto aquí en la materia, porque es prácticamente una de las enseñanzas que todo el libro del Kybalión, todas las 7 leyes herméticas nos están tratando de decir. Y como lo dije ya en otras leyes, en la ley anterior, que es la de ritmo, incorporarlas y mantenerlas en un centro es lo que nos va a dar el poder y las llaves para seguir creciendo en conciencia. Entonces es muy importante lo que dice aquí. El sexo es meramente una manifestación del género en un cierto plano del gran plano físico, el plano de la gran vida orgánica, o sea, la materia. Se les invita a los estudiantes a volver su atención hacia adentro, sobre el ser que habita dentro de cada uno. Se conduce a cada estudiante a ver que su conciencia le da primero un dictamen de las existencias de su ser. El dictamen es yo soy. Estas al principio parecen ser las palabras finales de la conciencia, pero un pequeño examen posterior descubre el hecho de que este yo soy puede ser separado o fragmentado en 2 partes distintas, o aspectos que mientras que trabajan al unísono y en conjunción pueden no obstante ser separados en la conciencia. Mientras que al principio parece haber un solo yo existente, un examen más cuidadoso y más cerca revela el hecho de que existe un yo y un mí. Estos gemelos mentales difieren en sus características y naturaleza. Un examen de su naturaleza y los fenómenos que surgen de la misma arrojará mucha luz sobre los muchos de los problemas de la influencia mental. Y aquí abro un paréntesis, como nos quiere decir que en nosotros hay un yo y un mí.
esto se va a desarrollar más adelante, pero nuestra mente está dividida en dos polos. Lo sabemos que físicamente tenemos una parte que es más activa, que es más de acción, y hay una parte que es más subjetiva y que es más creativa. Entonces, esto es lo que significa y lo que nos quiere decir con esto, que tenemos un yo y un mí. También piensa en el mí como siendo cierto conocimiento reunido en su mente y formando así una parte de sí mismo. Este es el mí de un hombre. Él sabe que estas emociones y sentimientos cambian, renacen y se desvanecen, y que están sujetos al principio de ritmo y polaridad. Pero hemos procedido demasiado rápidamente. El mí de muchos hombres puede decirse que está compuesto mayormente de la conciencia que tienen de su propio cuerpo y de sus aspectos físicos. Abro paréntesis, y aquí nos dice que muchas de las personas, gran parte del mundo en realidad, tienen en su conciencia y piensan que su propio cuerpo y su aspecto físico es su yo. Y estando su conciencia mayormente ligada a su naturaleza corporal. Prácticamente esos hombres viven ahí. Algunos hombres van incluso tan lejos como para considerar su apariencia personal como una parte del mí, y realmente parecen considerarlo una parte de ellos mismos. Un escritor ha dicho humorísticamente que los hombres se componen de 3 partes: alma, cuerpo y vestidos. Y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se les despojara de sus vestidos. Y es muy cierto, en la realidad que vivimos mucha gente está, no me incluyo porque pues ya no lo estoy, pero mucha gente piensa que es lo que tiene, y es lo que nos quiere decir con esto. Pero incluso muchos que no están fuertemente esclavizados con la idea de la vestimenta personal, lo están por la conciencia de que sus cuerpos sean su mí. No pueden concebir un ser independiente del cuerpo. Su mente parece serles prácticamente algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es verdad. Pero conforme el hombre se eleva en la escala de conciencia, es capaz de desenredar su mí de su idea del cuerpo, y es capaz de pensar en su cuerpo como permaneciente a la parte mental de él. Pero incluso antes es muy capaz de identificar el mí enteramente con los estados mentales, sentimientos que siente que existe dentro de él. Está muy dispuesto a considerar estos estados internos, identificarlos consigo mismo, en vez de que sean simplemente cosas producidas por alguna parte de su mentalidad, existiendo ya dentro de él y en él, pero que sin embargo no son él mismo. Él ve que puede cambiar estos estados internos de sentimientos mediante un esfuerzo de la voluntad, y que puede producir un sentimiento o estado de naturaleza exactamente opuesta, del mismo modo, y sin embargo, el mismo mí existe, y así después de un tiempo es capaz de dejar a un lado estos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características físicas y otras pertenencias mentales personales, considerándolas como una colección de cualidades, curiosidades y valiosas posesiones del no-mí. Y aquí hay un paréntesis que quiero hacer sobre una frase que nos puede ayudar mucho a desenredar el mí del yo, esa dualidad que tenemos en nosotros mismos, con una pregunta: ¿qué es lo que eres tú? ¿Ok? Es una pregunta pues, que puede parecer sencilla, pero tiene sus complejidades. ¿Qué es lo que eres tú? Entonces, con esa pregunta podemos desenredar y profundizar mucho en lo que somos nosotros, y ahí te vas a contestar qué tan apegado está tu mente al mí de pues tus cualidades, ¿no? Entonces, con esta pregunta es muy fácil poder desenredar el mí del yo. Continúo. Esto requiere mucha concentración mental y poder de análisis mental de parte del estudiante. Sin embargo, la tarea es posible para el estudiante avanzado, e incluso aquellos no tan avanzados son capaces de ver en la imaginación cómo puede ser llevado a cabo el proceso descrito. Después de que se ha llevado a cabo este ejercicio de dejar a un lado, el estudiante se encontrará en posesión consciente de un ser que puede ser considerado en su aspecto dual del yo y de mí. Se sentirá que el mí es algo mental en que los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales pueden ser producidos. Puede ser considerado como la matriz mental, como los antiguos lo nombraban, capaz de generar retoños mentales. Se presenta la conciencia como un mí con poderes latentes de creación y generación de progenie mental de todas sus suertes y clases.
Sus poderes de energía creativa se sienten enormes, pero aún parece ser consciente de que debe recibir alguna forma de energía de su yo, inseparable compañero de algún otro yo, antes de ser capaz de atraer a la existencia sus creaciones mentales. Esta conciencia trae consigo una realización de una enorme capacidad para el trabajo mental y la capacidad creativa. Pero el estudiante pronto encuentra que esto no es todo lo que hay dentro de su conciencia interna. Encuentra que existe algo mental que es capaz de querer que el mí actúe a lo largo de ciertas líneas creativas y que es capaz también de permanecer a su lado y observar la creación mental. A esta parte de sí mismos se le enseña a llamarla su yo. Él es capaz de desenredar y desencarnar su conciencia a voluntad. Él no encuentra ahí una conciencia de una capacidad de crear activamente en el sentido del proceso gradual común o las operaciones mentales, sino que más bien una sensación y conciencia de que una capacidad de proyectar una energía desde el yo hasta el mí, un proceso de querer que la creación mental comience y proceda. También se experimenta que el yo es capaz de permanecer a un lado y observar las operaciones de creación y generación mental del mí. Hay en este aspecto dual en la mente de toda persona, el yo representa el principio masculino de género mental, el mí representa el principio femenino, el yo representa el aspecto del ser, del crear, el mí el aspecto de venir a ser, de creatividad. Notarán que el principio de correspondencia opera en este plano igual que lo hace sobre el gran plano sobre el que se lleva a cabo la creación de universos. Los dos son similares en clase, aunque vastamente diferentes en grado. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femenino, el yo y el mí, considerados en conexión con los bien conocidos fenómenos mentales y psíquicos, dan la llave maestra a estas regiones obscuramente conocidas de operación y manifestación mental. El principio de género mental da la verdad subyacente a toda el área de los fenómenos de la influencia mental. La tendencia del primero, femenino, es siempre la dirección de recibir impresiones, mientras que la tendencia del principio masculino es siempre en dirección de dar o expresar. El principio femenino tiene una área de operación mucho más variada de lo que la tiene el masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, creativo, incluyéndolo al trabajo de la imaginación. El principio masculino se concentra en el trabajo de la voluntad y en sus variadas fases, así como encargarse de crear, y sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el femenino está expuesto a permanecer contento con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior, en vez de producir creaciones originales. Aquí hay algo muy importante para los que lo sepan ver, si no lo voy a repetir. El principio masculino está en la actividad de activar la voluntad. El femenino está expuesto a permanecer contento con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior, ¿ok? Entonces, en vez de producir creaciones mentales originales, lo voy a desarrollar más adelante, pero es muy importante lo que dice aquí, que nuestro mí, esta parte de mí inconsciente de nosotros, se adapta y se contenta con recibir imágenes creadas del exterior en vez de crear nuevas. Y aquí hay una llave muy importante, quien lo sepa ver, y lo voy a desarrollar ahorita. Las personas que pueden dar una atención y pensamientos continuados en un asunto emplean activamente ambos de los principios mentales, el femenino en el trabajo de la generación mental activa y la voluntad masculina en estimular y energizar la porción creativa de la mente. La mayoría de las personas realmente no emplean el principio masculino sino poco, y están contentas con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instalados dentro del mí a partir del yo de otras mentes. Pero no es nuestro propósito detenernos sobre esta frase del asunto, que puede ser estudiada a partir de cualquier buen libro de texto sobre psicología les hemos dado al género mental. Esto es importantísimo y lo quiero subrayar, lo quiero mencionar nuevamente porque es la frase con la que empecé el episodio y es muy importante cuando lo juntamos con lo que acabo de exponer. El principio femenino está expuesto a permanecer contento con generar imágenes mentales que ya son el resultado de ya recibidas desde el exterior en vez de producir creaciones mentales originales, o sea, nuevas.
La mayoría de las personas realmente no emplean el principio masculino sino muy poco, y están contentas con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instalados dentro del mí a partir del yo de otras mentes. Y eso es muy importante, ser conscientes de esta ley y estudiarla a profundidad, porque cuando nosotros no desarrollamos el femenino y masculino en nosotros, el lado femenino, que es el lado creativo, el lado intuitivo, el subjetivo, va a estar contento con los mensajes subjetivos que nos mande el mundo. Entonces ahí es muy importante saber dominar nuestra mente y las emociones, porque si dejamos que estos conceptos no anclen en nosotros, no los desarrollamos, no los investigamos, vamos a ser propensos a movernos con la marea del colectivo. Entonces, si tú pues no desarrollas tu energía femenina en conciencia, siempre vas a estar contento. Tu energía femenina pues es muy ligada al inconsciente, al subconsciente. Entonces, si tú no haces consciente esta parte más femenina tuya, va a ser propensa a guiarse por las energías colectivas, inconscientes y subconscientes de todos. Entonces es más propenso que te pierdas en las emociones y no actúes desde la conciencia y actúes con las mareas de las masas, ¿no? Entonces es muy importante activar y ser consciente de ambas energías, y también por supuesto la masculina, porque como dice este párrafo, la mayoría de las personas realmente no emplean el principio masculino sino muy poco, y están contentas con vivir de acuerdo con los pensamientos, ideas instalados dentro a partir del yo de otras mentes. Entonces el yo de otras mentes significa la energía masculina. Entonces mucho de lo que nosotros tenemos como pensamientos, ideas, cuando somos inconscientes, viene mucho del mundo exterior, de la energía masculina que activó ciertos pensamientos, ideologías, creencias, religiones del colectivo y las instala en nosotros. Entonces es muy importante que activemos y profundicemos estos dos temas, que sean el femenino y el masculino. Ok, entonces pues continúo. El estudiante de los fenómenos psíquicos, que se percata de los maravillosos fenómenos clasificados abajo, el encabezamiento de la telepatía, transferencia de pensamiento, influencia mental, sugestión, hipnotismo. Muchos han buscado una explicación de estas variadas fases de los fenómenos abajo, teorías de los diversos instructores de la mente dual, y en cierta medida lo están en lo correcto, pues hay claramente una manifestación de dos fases distintas de actividad mental. Pero si tales estudiantes quieren considerar estas mentes duales a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a las vibraciones y el género mental, verán que la llave, tanto tiempo en buscarla, está a la mano. El método normal es que los principios masculino y femenino en la mente de una persona se coordinen y actúen en armonía conjuntamente uno con el otro. Pero desgraciadamente el principio masculino en la persona corriente es demasiado perezoso para actuar. El despliegue de poder de la voluntad es demasiado ligero. Y en consecuencia es que tales personas son regidas casi enteramente por las mentes y voluntades de otras personas, a las cuales les permiten pensar por ellas mismas. ¿Cuántos pensamientos u obras originales hace el hombre corriente? ¿No son la mayoría de las personas meras sombras o ecos de otras que tienen voluntades o mentes más fuertes que ellas? El problema es que la persona corriente descansa casi del todo en su conciencia del mí y no comprende que realmente tiene un yo. Se polariza en su principio femenino de la mente, y al principio masculino en el que está alojada la voluntad se le permite permanecer intacto, inactivo, inerte. Los hombres y las mujeres fuertes del mundo manifiestan invariablemente el principio masculino de la voluntad, y su fortaleza depende materialmente de este hecho. En vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades, dominan sus propias mentes por su voluntad, obteniendo la clase de imágenes mentales deseadas, y aún más, dominan igualmente la mente de otros. De la misma manera, miren a la gente fuerte, cómo las utilizan para implantar sus gérmenes mentales en las mentes de las masas, haciendo así que la última piense de acuerdo con los deseos y voluntades de los individuos fuertes. Wow, o sea, esto es fuertísimo y me encanta, lo voy a repetir, porque un ejemplo muy fácil que podemos ver es la política. Cómo
bueno, sabemos que atrás de los políticos hay todavía más personas, hay más ideologías. Si eres de teorías de conspiración, pues sabemos perfectamente que los gobiernos solamente son una herramienta para usarla contra la población de ciertas familias, que viene de ciertas familias o de ciertos grupos del universo, vamos a decirlo así, que quieren pues dominar o dominarnos básicamente aquí en los países y en los colectivos. Entonces es muy fácil este ejemplo, y otro también que puedo dar es los cantantes, las personas de los medios de comunicación muy, muy famosos, que las utilizan para implantar pues cualquier tipo de ideología en las mentes de las masas, y haciendo así que las masas piensen de acuerdo a los deseos y las voluntades de estos individuos más fuertes, políticos o famosos. Es muy importante hacernos conscientes de esto. De hecho, lo voy a leer otra vez. Miren a la gente fuerte, cómo las utilizan para implantar sus gérmenes mentales en las mentes de las masas, haciendo así que las últimas piensen de acuerdo con los deseos y voluntades de los individuos fuertes. Es por esto que las masas de gente son tales criaturas semejantes a borregos, no originando nunca una idea propia, ni usando sus propios poderes de actividad mental. La manifestación de género mental puede ser advertida a todo alrededor de nuestra vida diaria. Y aquí hay algo muy importante que quiero decir, también por eso muchos grupos de adolescentes de música, su principal público es la adolescencia, porque son muy fáciles de manipular para venderles cualquier cantidad de souvenirs, por ejemplo, o conciertos o cosas de los artistas de moda, porque son muy manipulables, porque están en adolescencia, adolecen de todo conocimiento, de una percepción consciente y fuerte de ellos. Entonces, cuando somos adolescentes, somos muy propensos a que los demás nos manipulen, porque pues estamos creciendo, adolecemos de todos los conceptos de madurez. Entonces es muy importante, pues si tú tienes gente joven a tu cargo, o gente o hijos o hermanos que estén pasando esta etapa de adolescencia, hacerles ver que no todo lo que las masas o otras personas más con más presencia digan es real, ¿no? Porque son muy propensos a dejarse manipular, porque no son propensos a dejarse manipular, realmente lo son. Son presas fáciles de estas personas que intentan manipular pues sí, o sea, sus femenino y masculino. Entonces, pues si inclusive lo hacen la gente adulta, ¿qué se puede esperar de alguien mucho más joven? Ya, prosigo. La manifestación del género mental puede ser advertida a todo alrededor de nuestra vida diaria. Las personas magnéticas son aquellas que son capaces de usar el principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás. El actor que hace a la gente gemir o llorar está empleando este principio. Igualmente lo está el orador político, predicador o escritor u otra gente que está ante la antelación pública. La peculiar influencia ejercida por alguna gente sobre otros es debida a la manifestación del género mental, según las líneas vibratorias de arriba indicadas. En este principio yace el secreto del magnetismo personal, la influencia personal, la fascinación, así como los fenómenos agrupados generalmente bajo el nombre de hipnotismo. Y es cierto, como las personas más magnéticas o con más presencia en el mundo hipnotizan a los borregos con estas influencias, ¿no? De lo que ellos quieren vender o dar como ideas para el colectivo. El estudiante que se ha familiarizado con los fenómenos de los que generalmente se habla como de psíquicos habrá descubierto que la parte importante que desempeña en dichos fenómenos es fuerza que la ciencia ha dominado su gestión, término por el cual se requiere dar a entender el proceso o método por el que una idea es transferida o impresa sobre la mente de otro, haciendo que la segunda mente actúe de acuerdo con ella. A fin de comprender inteligentemente los variados fenómenos psíquicos en los que subyace la sugestión, es necesario un entendimiento correcto de la misma, pero aún más necesario le es un conocimiento de la vibración y el género mental. Al estudiante de la sugestión, pues el principio completo de la sugestión depende del principio de género y de vibración. Pero si quieren pensar en la cuestión a la luz de las enseñanzas herméticas, serán capaces de ver que la energetización del principio femenino por la energía vibratoria del principio masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza.
y que el mundo natural proporciona incontables analogías por las que el principio puede ser entendido. De hecho, las enseñanzas herméticas muestran que la creación misma del universo sigue la misma ley, y que en todas las manifestaciones creativas sobre los planos de lo espiritual, lo mental y lo físico está siempre en operación este principio de género. Esta manifestación de los principios masculino y femenino, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y más aún que esto, una vez que el principio de género mental es captado y entendido, los variados fenómenos de psicología se vuelven al punto capaces de clasificación, estudio inteligentes, en vez de estar en la oscuridad. El principio funciona, en la práctica, porque está basado sobre las inmutables leyes universales de la vida. El Kybalión, con la ayuda del Kybalión no puede ir a través de cualquier biblioteca oculta, pues la antigua luz de Egipto iluminará muchas páginas sombrías y asuntos oscuros. Es el propósito de este libro. No venimos exponiendo una nueva filosofía, sino más bien proporcionando los bosquejos de una gran y antiquísima enseñanza de la aclara las enseñanzas de otros, que servirá como un gran conciliador de teorías diferentes y doctrinas opuestas. Y así llegamos al fin de esta serie del Kybalión, de este principio de género, y pues quiero terminar nuevamente con el prólogo, que me parece muy importante subrayar. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos, en el plano de la gran vida orgánica. Y pues bueno, así terminamos esta serie. Estoy muy contento de haberte acompañado sobre estos 7 capítulos del Kybalión. Te invito nuevamente a comprar el libro, a leerlo si es que tienes oportunidad por completo, ya que tú le puedes sacar nuevos hilos de pensamiento, nuevas visiones, nuevas ideas. Entonces pues cómpralo. Estoy muy contento que hayas llegado hasta acá conmigo, hasta este minuto. Sé que estuvo largo, pero pues es muy interesante esta información. Pues te leo aquí en los comentarios y te veo en un próximo episodio. Que estés muy bien.